LDL colesterol en células tumorales tiroideas. Bien, quien va a presentar esta charla es la doctora Eugenia Mato Matute. La doctora al momento trabaja en el Hospital de la Santa Cruz y Sant Pau en Barcelona. La doctora Mato ha sido licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Barcelona. Después de eso, ella hizo su doctorado en Bioquímica y Biología Celular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Ha realizado una serie de estancias postdoctorales en Europa y al momento, o anteriormente, ella ha sido investigadora en el Departamento de Endocrinología del Instituto de Investigaciones Biomédicas Auguste Pi i Sunyer en Barcelona. Ha sido investigadora asociada del Departamento de Endocrinología del Instituto de Recerca Biomédica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona y miembro ejecutivo de la Sociedad Catalana de Diabetes. Al momento, la doctora Mato es investigadora del Departamento de Endocrinología, Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, Instituto de Salud San Carlos, Madrid, España, o sea, en Barcelona y en Madrid. Y al momento también es profesora asociada en el Departamento de Biomedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. La doctora Mato cuenta con más de 71 publicaciones y 23 proyectos de investigación en su currículum, de los cuales 19 han sido otorgados por entidades públicas o del ICI o programas europeos. La doctora Mato es miembro ejecutivo de la Sociedad Catalana de Tiroides. Bien, Eugenia, entonces, el momento que tú quieras comenzar, vale. esté todo listo. Gracias. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos los estudiantes. Vale, pues mira, gracias Verónica por la presentación, que se me ha desconectado, no sé si os habéis dado cuenta, se me ha desconectado un momento el programa, pero bueno, gracias por la invitación y por ofrecerme esta plataforma para mostraros los estudios que estoy llevando a cabo en relación de, como ha comentado Verónica, y es el título de mi charla, la señalización de estas lipoproteínas en el cáncer de tiroides. Entonces, comparto la presentación, decidme si la veis bien. ¿La veis bien? ¿Sí? Sí, sí, vale, pues entonces, muy bien. Pues entonces os minimizo y, bueno, empezamos. Un poco para... ¿Sí? ¿La veis en movimiento? Sí. Vale, perfecto, porque tengo algunas con animación y... Vale, perfecto. Está bien. Bueno, pues empezamos la sesión y un poco, como tampoco no sabía el foro que tendría esta noche, pues os indicaré primero, os haré hacer la referencia respecto a la glándula tiroides y en concreto la patología que... No todas las patologías tiroideas, sino que me centraré en la clasificación de las neoplasias. Y luego, por otra parte, os haré referencia cómo hay ese link, esa conexión entre la molécula de colesterol, para mostraros luego en una tercera fase los estudios que estamos llevando a cabo. Bueno, pues como veis aquí, un poco la anatomía que queda reflejada. ¿Veis también el puntero? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues como veis aquí, tanto os muestran esta animación, veis donde os estoy señalando que corresponde a la glándula tiroidea, es una glándula que tiene una forma de mariposa. Fijaros que está muy localizada a nivel de la tráquea y tenemos aquí el hueso y el cartílago tiroideo. Y está formada pues, por el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, conectada con este istmo. Aquí no aparece porque este es el istmo piramidal, que en ocasiones un tanto por ciento
no aparece o está en una menor no tan, como veis aquí, tan desarrollado. Pero bueno, hay este istmo que une estos dos lóbulos de la glándula tiroidea y es un tejido también glandular activo. Tiene un peso pues, aproximado en los adultos de unos 25 gramos aproximadamente. Y como veis aquí también, estos puntitos es porque os está indicando que nosotros no hablaremos de otra glándula importante que es la glándula paratiroidea, pero que justamente está localizada y muchas veces comparte la propia cápsula de la glándula tiroidea, de este órgano endocrino. Cuando nosotros miramos esta glándula endocrina, vemos que está en el eje hipotálamo hipofisario. Por tanto, importancia del hipotálamo en la señalización de la glándula tiroidea, y esta glándula lo que nos proporciona son estas hormonas tiroideas que veréis que son la T3 y la T4, pero también es la calcitonina. Todas estas hormonas están incrementando, participan y los volveremos a ver en importantes procesos celulares, pero así a términos generales diremos pues, que incrementa el metabolismo, participa en los procesos de desarrollo y crecimiento y tiene también un efecto importante en las catecolaminas. A nivel histológico es una glándula muy especial porque, a diferencia de otras glándulas endocrinas, fijaros que está organizada en forma de folículos, y aquí todas estas pequeñas pelotitas, aquí veis marcado, serían estos folículos tiroideos, en el cual en su interior veis que hay como un coloide, lo pone aquí mismo, un coloide, está teñido de una sonatonalidad porque te hace el reservorio de la hormona inactiva. ¿De acuerdo? Este coloide no deja de ser esta tiroglobulina, que no deja de ser una hormona inactiva. Cuando nosotros estudiamos y analizamos la histología, pues nos damos cuenta que alrededor, fijaros, lo que forman estos folículos son las células foliculares, ¿de acuerdo? También se llaman tirocitos. Aquí veis, estos son los núcleos de estos tirocitos, que como veis forma un epitelio. De hecho, son de origen epitelial y forman un epitelio simple, cúbico o un epitelio más aplanado en función del estado de la actividad folicular. Como veis, estos folículos no todos tienen la misma actividad a la vez, pero es una glándula que, bueno, os vuelvo otra vez a rectificar que, a diferencia de otras glándulas endocrinas en el cual hay el input y la señalización celular y la liberación de las hormonas, es capacidad de reservar esta hormona inactiva para que en el momento, como mantiene la homeostasis de nuestro organismo, en el momento que nosotros necesitamos esta hormona, es capaz de recuperarla, procesarla y liberarla a los vasos sanguíneos. A pesar de que yo aquí no hablaré del otro gran grupo de células, que son las células parafoliculares, es decir, parafoliculares porque están cerca, están fuera, pero cercanas a estos folículos, o bien también se llaman células C o células claras. Estas células son las secretoras de calcitonina, que yo aquí no entraré a hablar de ellas, y tienen origen de otra estirpe que no es epitelial. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos el esquema, fijaros, es un esquema muy simplista, pero creo que, bueno, vemos muy bien la función de la célula tiroidea. Fijaros que de la célula folicular tiroidea, que es la secretora de estas T4 y T3, de T3 y T4, fijaros pues que por mecanismos de exocitosis libera la tiroglobulina, pero tiene que, para que luego estas hormonas sean activas, esta tiroglobulina tiene que haber un proceso, por una parte, de iodación. Por tanto, es importante este yodo, que es captado, es transportado a nivel sistémico por el SYN-transporter, que es un transportador de yodo, y es liberado, pasa por el citoplasma y es liberado a través de otro
transportador, el pendrin, al interior del folículo, a este coloide, y forma, por procesos de iodación y conjugación, nos forma esta tiroglobulina, que esta tiroglobulina ya conjugada por mecanismos de endocitosis y posteriores proteólisis, es lo que nos formará finalmente estas moléculas de T3, de T4, estas hormonas que son liberadas y que participarán en estos mecanismos importantes de homeostasis, por tanto participan, fijaros, en la síntesis de colesterol, en la reabsorción de este colesterol, en la movilización de los ácidos grasos, participan en el corazón, o sea que todo lo que hipertrofia, todos los mecanismos de corazón también están participando, por tanto, en el crecimiento a nivel óseo, etcétera, en el catabolismo de las proteínas, etcétera. ¿De acuerdo? Esto a nivel de órganos, pero a nivel, cuando nosotros miramos también a nivel celular, pues tienen una importante participación en mecanismos de señalización importantes, de las MAP quinasas, PI3 quinasas, ¿de acuerdo? Estas hormonas participan en el pathway de mTOR, que después son mecanismos de señalización que ayudarán o intervendrán en todo lo que son los procesos de proliferación, migración celular, etcétera, ¿de acuerdo? Aunque yo aquí no voy a entrar en lo que es la organogénesis de la glándula, porque la organogénesis que se inicia a través del endodermo, y hay, bueno, aquí digamos, aquí es un poco un esquema de los puntos quizá claves en el desarrollo de esta glándula, que como os indico, empezaría en esta capa endodérmica, y después hay unos mecanismos de migración celular, de migración, y por último de localización, que se localizan ya a nivel de la tráquea. Lo que nos queda como reminiscencia de todo este proceso organogénico de la tiroides es el foramen cecum, que nos quedaría en la parte posterior de la lengua. Pero indicaros, digamos que este esquema es únicamente indicaros que durante todo este proceso de organogénesis de la glándula existe todo un mecanismo también de unos factores de transcripción importantes que están, digamos, iniciando este proceso de diferenciación por una parte y de expansión de estas células para luego formar todos estos mecanismos de folicogénesis y por último de completar la maduración de esta glándula. Durante todo este proceso de estos factores de transcripción, fijaros que factores de transcripción que se mantienen a lo largo de todo este proceso y que en la etapa adulta siguen existiendo estos factores de transcripción. ¿De acuerdo? Y justamente, bueno, aquí en este esquema os muestra muy bien cómo juntamente al desarrollo, a la evolución o a la aparición o a la expresión de estos factores de transcripción van apareciendo también otros genes y otras proteínas importantes de mantenimiento de la función tiroidea, como puede ser hemos dicho que está establecido, que está entre hipotálamo y hipófisis, está en el eje hipotalámico hipofisario, y por tanto fijaros en la aparición pues, de los receptores de TSH que tienen importancia, o también el TPO, que es la peroxidasa tiroidea, que está involucrada en los mecanismos de formación de estas T3 y T4, ¿de acuerdo? De la síntesis. A pesar de que estos factores de transcripción en un primer momento se pensaron o se identificaron como un órgano específicos de la tiroides, sin embargo, hoy en día que se sabe que esto no es así y que muchos de estos factores de transcripción son claves también para el desarrollo de otros órganos, como pueden ser neuronas, como pueden ser el propio pulmón y células específicas, células clara, que están localizadas en los alvéolos pulmonares. Pero también fijaros que está interviniendo en el ciclo celular, están interviniendo también en los mecanismos de transición mesenquimales, de epitelio
mesénquima transition o MT, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre cuando el clínico se enfrenta o tiene que diagnosticar pues un nódulo tiroideo? Fijaros que aquí, bueno, es un esquema, esto sería la aparición ya de lo que es, bueno, pues una protuberancia. En este caso se ve, bueno, bastante claro, a pesar de que yo no soy clínico, pero fijaros, aquí se vería un nódulo en la tiroides y aquí pues esta persona, esta chica, pues tenía un ¿Se oye? ¿Sí? Sí, sí, ¿Continúo? ¿Sí? sí, por Vale, de favor. acuerdo. Y como aquí veis en esta imagen, pues os han señalado lo que correspondería a lo que sería la imagen radiológica de este nódulo tiroideo. Bueno, existen diferentes tipos de nódulos, ¿de acuerdo? Y aquí están los principales nódulos descritos: coloides, císticos, o como en el caso de esta chica, que era un multinodular, un Goitier, es un bocio. ¿De acuerdo? O también los nódulos tiroideos multifuncionantes. Únicamente un 5% de estos nódulos corresponden a lo que se llamaría o estarían incluidos o estarían diagnosticados de neoplasias o de carcinoma. Esto es una clasificación muy básica, pero bueno, pero es la clasificación, digamos, muy general de lo que serían las neoplasias tiroideas. Fijaros, como en este caso este nódulo ya muy desarrollado está desplazando lo que sería la tráquea. Bueno, pues muy bien. Cuando nosotros hablamos de estas neoplasias tiroideas, diferenciamos en dos grandes grupos: en lo que serían los bien diferenciados, en los cuales estarían incluidos papilares, oculares o mixtos, y luego tendríamos ya todo un grupo de neoplasias en los cuales estarían clasificados como de indiferenciados. Es cierto que aquí en los indiferenciados, si veis, aparecería solamente el anaplásico, pero también os tengo que decir que dentro de este gran grupo de indiferenciados estarían los considerados los pobremente diferenciados, ¿de acuerdo? Que es un grupo que digamos que sería de la etiopatogenia, sería diferente al que sería el anaplásico propiamente dicho. ¿Qué diferencia de pronóstico y de tanto por ciento de neoplasias nosotros podemos ver en la población? Fijaros que mayoritariamente en un 80% correspondrían a estos tipos papilares. Generalmente se considerarían como los más benignos, entrarían dentro de los bien diferenciados y considerados como, insisto, en los más benignos, con un crecimiento no muy rápido y digamos que tienen en general un buen tratamiento. Luego vendría en un 15% aproximadamente, o sea que ya veis que la incidencia desciende, que estarían ya enmarcados o diagnosticados como foliculares. También son considerados benignos, pero quizá no tan benignos como los papilares. Siguen teniendo un crecimiento relativamente lento y también en general tienen un buen tratamiento. Sin embargo, ya cuando entramos en este grupo de los llamados indiferenciados, en los cuales aquí, insisto, están los pobremente diferenciados, hablaremos también de los refractarios y de los anaplásicos. Estos ya, el tanto por ciento, digamos que disminuye, tiene una incidencia afortunadamente baja, está entre un 2 a un 10%. Todos provienen de las células foliculares, por tanto estamos hablando de células foliculares, pero tienen ya un crecimiento muy rápido, hacen metástasis muy rápidas. A veces cuando debutan estos neoplasias ya debutan con las metástasis y tienen un descontrol y la vida media de los pacientes está alrededor de unos 6 meses, o sea que entraríamos de hablar a nivel de pronóstico, estaría casi bien como un cáncer de páncreas exocrino, o sea que, bueno, está a ese nivel de agresividad. Evidentemente, nosotros aquí yo me voy a centrar en estos grupos de tumores,
pero sin embargo también no nos debemos olvidar que la glándula tiroidea también tiene las células parafoliculares, ¿de acuerdo? Que son las secretoras de calcitonina, esas células C que os comentaba, que estaban fuera del folículo, pero también están muy cerca de los vasos sanguíneos, son células endocrinas. Y esos ya tienen, digamos, otro tipo de neoplasias que son los medulares, que aquí no entraremos. Y es cierto que, claro, en la glándula tiroidea también podemos encontrar otros tipos de neoplasias, pero que ya no tienen un origen tiroideo, que serían como consecuencia de metástasis de otros tumores primarios. La incidencia. Mirad, si nosotros proyectamos esta incidencia, aquí se ha quedado en el 2020, pero esto seguiría. Fijaros que el total, cuando hablamos del total en el número de tiroides, este está en aumento, ¿de acuerdo? Y dentro de la categoría de los tumores serían los papilares los que estarían digamos, en aumento, en proyección incrementada, ¿no? Esto es por ratio por cada 100.000 personas al año. Sin embargo, cuando hablamos de los otros tipos, estos estarían como estabilizados. Cuando nosotros separamos y definimos entre hombres y mujeres, lo que sí que nosotros vemos es que a nivel de hombres, de la población masculina, y aquí os he puesto una flecha, hay una flecha que correspondería a estos tipos papilares, bueno, pues se mantiene bastante estable, pero comparativamente, si lo comparamos con otros cánceres propios del sexo masculino, como puede ser la próstata, porque ya no sería el caso del pulmón y del colorectal, que esto afectaría a ambos sexos, pero digamos que bueno, la incidencia pues sigue siendo baja. Sin embargo, en mujeres esta incidencia ha aumentado mucho, en concreto el papilar, y es comparable con el aumento que tienen en las mujeres de cáncer de pulmón, al haber, digamos, que la mujer también pues quizá fumar más es uno de los riesgos. Y también comparativamente, por ejemplo, está a niveles si lo comparamos con el cáncer de ovario. La edad media de la aparición de este tipo de neoplasias, fijaros que es puede aparecer en cualquier tipo a cualquier edad, sin embargo, pues que la frecuencia estaría en una edad media, entre 45 y 54 años sería esta edad media. Cuando nosotros vemos la supervivencia de los pacientes de la población de estos tumores a los 5 años, fijaros que cuando este tumor está muy bien localizado, pues bueno, tiene una supervivencia pues de un 90, aquí un 99,9, casi prácticamente la supervivencia es del 100%. Sin embargo, incluso cuando la tienen a nivel metástasis regionales, a nivel de los nódulos linfáticos que están cerca de esta glándula tiroidea también. Sin embargo, ya cuando aparecen ya metástasis a distancia, la incidencia a los 5 años, no la incidencia, perdón, sino que la supervivencia relativa a los 5 años disminuye mucho, ¿de acuerdo? Es cierto que esto es a los 5 años, estos son unos datos, los que os estáis señalando a los 5 años. Si nosotros hacemos ya la proyección y analizamos los datos ya a los 10, 20, 30 años, vemos que el grado de recurrencia de todos estos bien diferenciados va en aumento, ¿de acuerdo? Y que el riesgo de recurrencia está aproximadamente en un 39% de estos pacientes. Y claro, evidentemente, si tienen este grado de recurrencia, aumenta en un 9 a 10% esta mortalidad. Esta recurrencia suelen aparecer entonces ya metástasis a distancia, normalmente suelen ser más bien pulmonares, ¿de acuerdo? Estas distancias. Claro. Bueno, estos son datos demográficos, un poco datos que se encuentran en la población, pero entonces aquí, bueno, partimos ya de estudios de diferentes análisis ómicos
expresión génica, perfiles mutacionales a nivel de transcriptómica, análisis epigenéticos utilizando pues, muestras humanas, como tenéis aquí, muestras animales, o sí, modelo animales o modelos in vitro para de alguna manera obtener pues, marcadores predictivos, marcadores de diagnóstico y finalmente obtener genes, targets, diana, que puedan ser también objetivo de terapias. Entonces, analizando un poco a través de estas técnicas ómicas y en concreto, sobre todo mirando a nivel mutacional, fijaros que este es un poco el proceso de carcinogénico que sufre el cáncer de tiroides. Pero bueno, hay muchos gaps aún, ¿eh? Todo que se ha intentado definir este modelo, no deja de ser un modelo y hay muchos interrogantes que aún no sabemos descifrar. Lo que sí que vemos es que fijaros que hay genes, oncogenes, BRAF, RAS, luego reorganizaciones génicas como pueden ser el PAX8 y el PPAR-gamma, o por ejemplo como P53, es decir, que son oncogenes que se han descrito también en otros modelos de carcinogénicos pues como cáncer de colon o cáncer de mama, ¿de acuerdo? Todos estos, dejando de un lado lo que se conoce como los tumores benignos, adenoma, pero que ya es tóxico, que ya afecta muy en concreto al receptor de TSH. Pues fijaros que, bueno, aquí hay escrito como un poco a partir de un modelo, de un tumor, perdón, un benigno, podemos pasar entonces ya a un carcinoma bien diferenciado que puede ser o papilar o folicular y como estos pueden desembocar en los que os digo pobremente diferenciados, que son refractarios al yodo radioactivo, y eso es muy importante. Y finalmente, como estos al final acaban desembocando en un carcinoma anaplásico desdiferenciado. Bueno, os debo de decir también que no siempre es así, no siempre siguen esta línea de continuidad, sino que pueden aparecer carcinomas y ametas refractarios y no se sabe muy bien si son de origen papilar, folicular o bien son esporádicos. Y lo mismo ocurre con el carcinoma anaplásico. Un hecho importante es el papel de esta metástasis refractaria, es que fijaros que la expresión de aquel transportador de yodo nos va desapareciendo a medida que el tumor se desdiferencia. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin estrategias terapéuticas, ¿de acuerdo? El yodo radioactivo es una estrategia terapéutica importante. Es cierto que aquí os he puesto que vuelven a aparecer los factores de transcripción importantes en la organogénesis y el desarrollo de esta tiroides, pero que también son importantes en el desarrollo porque se han visto que están expresados también cuando existen una neoplasia, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando en el papilar, las proteínas que nosotros también podemos ver alteradas son esos factores de transcripción. Por tanto, todo y que sabemos estas alteraciones oncogénicas, estas alteraciones que se encuentran a nivel de los factores de transcripciones, sin embargo, como os he puesto aquí, pues hay un tanto por ciento importante de tumores ya desdiferenciados, agresivos, por tanto, que no podemos, no encontramos la causa, no podemos decir que es a través de estos oncogenes descritos o a través de estos factores. Por tanto, debemos de investigar nuevas dianas. Yo aquí os he puesto con acciones terapéuticas, pero también nuevas dianas digamos, con que puedan servir también de predictivas de desarrollo de agresividad. Y entonces, en este sentido, aquí nos aparece, perdón, porque me ha desaparecido una, que no entiendo por qué.
aquí nos aparece la molécula del colesterol. Fijaros que el descubrimiento del colesterol, pues bueno, fue a mediados del siglo XVIII. Fijaros, en 1769 ya aparece se descubre este colesterol, y es una molécula que la verdad es que ha dado mucho juego a los investigadores y que ha servido para que muchos de estos investigadores han obtenido premios Nobel. Fijaros que hasta el 1972 ya no fue purificado el receptor de las LDL, de las lipoproteínas, y el descubrimiento a través de las glándulas adrenales de este receptor importante, que también, por último, le concedieron el premio Nobel por todos estos trabajos a Goldstein. ¿Qué pasa con este colesterol? Pues claro, que este colesterol es una molécula. Fijaros que la estructura es una estructura que está formada por estos 27 carbonos, estos 27 átomos de carbono, 45 hidrógenos y este grupo hidroxilo. Pero fijaros que es importante para las funciones vitales de las células, porque forma estos lipid rafts que son capaces de internalizar la formación de estos lipid rafts y que por tanto participan en toda la homeostasis de las membranas celulares, y esto implica también esta fluidez de estas membranas celulares, pero participan también en las fibras nerviosas, por tanto participan en las hormonas, en la formación de las hormonas tiroideas, son precursores de muchas de estas hormonas tiroideas y participan en la síntesis de ácidos biliares. Por tanto, es una molécula importante. ¿Cómo se obtiene este colesterol? Claro, este colesterol, una parte importante de este colesterol es importado a través de esta dieta, ¿de acuerdo? Esta dieta importa el colesterol y a través del intestino. Estos kilomicrones luego, digamos, que son transformados en este hígado, pero el hígado también participa de una manera importante, por tanto, que hay una incorporación exógena, pero también endógena en toda lo que es la formación y la biosíntesis del colesterol. Y como tiene funciones biológicas esenciales, esta molécula de colesterol podríamos considerarla un poco como el yin y el yang. ¿Por qué? Porque si bien participa, insisto, en estas funciones biológicas esenciales, sistema endocrino, nervioso, digestivo, cardiovascular, proteínas de señalización de HET2, por tanto, en participación en esta embriogénesis, pero también en la transformación epitelio-mesénquima. Por tanto, también en muchas de las patologías cardiovasculares, endocrinas, digestivas, el colesterol está haciendo también de molécula, digamos, de yang, es decir, participa en estos procesos de enfermedad. Por eso digamos que está en el caballo entre moléculas entre el yin y el yang. Cuando nosotros miramos el colesterol y hacemos una búsqueda de el colesterol y el cáncer, el colesterol y el cáncer, fijaros que ya en el 1922 ya empezaron a hablar de esta conexión entre por un lado, esta molécula y esta entidad patogénica, ¿de acuerdo? Y fijaros que en el 2020, yo aquí lo dejé en el 2020, pero podía haber continuado, habían ya unas 1.384 publicaciones. A mí me gusta destacar este primer report, en el cual, que fijaros, es del 1921, en el cual, y bueno, la verdad es que es curioso, ¿no?, mostrar cómo entonces se mostraban, claro, los resultados. Y aquí os he puesto, os he señalado cómo esto eran animales tratados con diferentes dietas, pero en el caso de estos animales, fijaros que no sé si se ve bien, pero había estado tratado con diferentes ácidos grasos y en concreto estaba con aceite de oliva, pero habían puesto aquí también única y exclusivamente con dieta y colesterol, y en todos ellos
aumentaba las metástasis en estos modelos animales, ¿de acuerdo? Y sin embargo, pues en otras dietas que utilizaban, pues bueno, no veían el número de metástasis, era 0. Posteriormente, pero esto posteriormente era en el 1939, lo que sí que hicieron fueron analizar también, hicieron un summary en el cual analizaron, yo aquí os he destacado en el cual había una única carcinoma folicular, en el cual tenía metástasis animal linfoide, y cuando miraron si podían determinar el colesterol y otros metabolitos, pero en el caso de, pudieron observar que aparecía colesterol. Por tanto, que ya empezaban a hacer un link entre estas ciertas patologías neoplásicas, porque aquí estaban mirando pues de adenocarcinoma, por ejemplo, de pulmón, de mama, pero también aquí habían varios de mama y habían, bueno, básicamente medulares de mama, indiferenciados eran todos de mama, aquí no sé, había este folicular de tiroides, ya parecía que podían determinar la existencia del colesterol. Fijaros, en las células normales, ¿qué sucede? Pues que en las células normales nosotros podemos tener dos estadios, en el cual nosotros tenemos un nivel bajo intracelular de colesterol, que es en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la célula se tiene que nutrir, porque no deja de ser un fuel metabólico, este colesterol, y por tanto tenemos aumentado, por un lado, receptores que lo que nos hacen es incorporar este colesterol externo, y por otro lado lo que tenemos es una síntesis interna de colesterol y por eso se ponen en marcha a través de unos genes determinados, como es el SREPs, el 1 y el 2, se ponen en marcha todo lo que serían las moléculas necesarias implicadas en el metabolismo de este colesterol. Sin embargo, cuando en una célula normal nosotros tenemos niveles intracelulares elevados de colesterol, ocurre todo lo contrario. El colesterol puede llegar a ser citotóxico y eso a la célula no le interesa. Y por tanto lo que se pone en marcha es una regulación muy fina de este colesterol. ¿Veis? Hay una regulación finísima de este colesterol. Lo que ocurre es que se pone en marcha todos los, por tanto, y los genes se activan, todos los transportadores que lo que hacen es el flujo del colesterol, expulsar este colesterol, transportadores de colesterol, y lo que hacen es una inhibición, he perdido aquí mi cursor, una inhibición de esta síntesis endógena del colesterol, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en una célula cancerosa? Bueno, pues que en una célula cancerosa, fijaros que lo que tenemos es, por un lado, lo que tenemos es una captación del colesterol, ¿de acuerdo? Que este colesterol queda almacenado, no puede estar como colesterol libre, sino que queda en gotitas lipídicas, en ésteres de colesterol. Pero por otro lado también tenemos la biosíntesis muy alterada interna. ¿Y por qué? Y por tanto, fijaros, todo lo que tenemos aumentado. ¿Por qué? Porque esta célula está proliferando, necesita migrar y necesita hacer el proceso de metástasis. Y por tanto necesita este fuel metabólico y ya se encarga de autorregular todos los mecanismos para tener acceso a esta importante fuel metabólico para poder él ejercer las funciones de, pues esto, de metastasizar a otros órganos, ¿de acuerdo? Dentro de toda la cascada, fijaros, de síntesis del colesterol, un hecho importante es que este colesterol, que debe ser, no puede quedar como colesterol libre porque sería tóxico, pero por un lado, fijaros que o se metaboliza en lo que se conoce con los oxiesteroles, también es metabolizado a través de los ácidos biliares y luego sería expulsado,
se queda en ésteres de colesterol en gotitas lipídicas en proceso de esterificación. Por tanto, aquí hay unos metabolitos importantes que son estos oxiesteroles que durante esta conversión del colesterol pueden ser producidos por oxidación enzimática o especies reactivas oxigénicas como ROS también son capaces de producirnos estas especies de oxígenos o bien por ambas vías. Estos oxiesteroles, fijaros que también es una gran familia, ¿eh? Ahora os enseñaré una diapositiva en qué procesos patológicos intervienen, pero así en general participan también, al igual que decíamos del colesterol, en la fluidez de las membranas, en toda la actividad de la membrana plasmática, en todo lo que es el transporte de colesterol y en mecanismos de señalización celular. Por tanto, estos oxiesteroles, fijaros, por un lado están modulando actividades importantes de este transportador, de este receptor, perdón, o bien están, y fijaros, de ligando a otros receptores nucleares como son los receptores de estrogénicos, o bien están implicados en daño celular. Y todos ellos concluyen que muchos de ellos o bien aumentan la nivel de proliferación, disminuyen la proliferación, aumentan el desarrollo, aumentan la apoptosis, por tanto, están implicados en mecanismos neoplásicos. Y de hecho, cuando se estudian estos diferentes oxiesteroles, que es una gran familia, 27, está el 210, el HB, etc. Y se intentan ver cómo están activados, pues se ven que están activados en glioblastoma, participan en cáncer de pulmón, en hepatocelular, por tanto en hígado, en carcinoma gástrico, colónico, etc. ¿Qué ocurre ahora en el cáncer del tiroides? Pues que cuando nosotros también hacemos una búsqueda un poco ya más fina de colesterol, obesidad, colesterol y cáncer y riesgo de cáncer y en concreto de tiroides, vemos que también el número de paper está aumentando, ¿vale? Es decir, que hay un link, una conexión que hay en estudios, quizá no tan a nivel celular, pero muchas veces a nivel poblacional ya se empieza a estudiar. Yo aquí os he puesto algunos de ellos, del año 2018 y 2019. Fijaros que empiezan a haber ya asociaciones, ya no solamente, sino síndrome metabólico, esto en metaanálisis, por tanto, a nivel poblacional, también de insulinoresistencia, ¿de acuerdo? El uso de estatinas, fijaros en carcinoma, en metaanálisis del uso de estatinas. El nuestro, os comentaré, nos centraremos también en nuestros datos, o sea que estudio también una comparativa. En el momento que sacamos nuestros resultados, al cabo de nosotros los sacamos en julio y hubo un oncoletter en septiembre de ese mismo año en el cual habían hecho un perfil proteómico y en el cual aparecía ya también el perfil lipídico y aparecía estas LDLs y el colesterol. Vamos a hablar ya entonces un poco ya de nuestros datos. Como había este link y sobre todo cuando nosotros iniciamos los estudios, el link que estaba más claro era en el cáncer de mama, en el cual parecía que había una clara asociación, sobre todo ya veréis luego, en el metabolito 27OH y también el cáncer de mama es de estirpe epitelial. Nosotros cogimos una cohorte de pacientes en el cual fueron en total 89 pacientes, hombres y mujeres, y los distribuimos pues, en su diagnóstico histológico, en tumores benignos, papilares, y justo estos papilares los distribuimos digamos, lo estratificamos en riesgo de malignidad, ¿de acuerdo? En alto riesgo, bajo riesgo, y también luego incluimos
lo que nosotros denominamos avanzados, tiroides ya digamos en procesos o de desdiferenciación o probablemente de desdiferenciados. Como sabéis, incluimos estos dos grupos porque el tanto por ciento de la prevalencia de este tipo de neoplasias es muy baja. Hicimos el perfil lipídico de estos pacientes en suero y lo que vimos fue que el colesterol en los tumores más agresivos, sobre todo los más agresivos, fijaros, en high, alto riesgo, pero luego ya nos íbamos a tumores desdiferenciados, el nivel de colesterol disminuía y lo que encontramos también significativo fue el LDL colesterol que estuvo también asociado, como no, a la ApoB, ¿de acuerdo? Una vez tuvimos estos datos, lo que hicimos ya fue mirar el perfil lipídico, el perfil de expresión génica, pero a nivel tisular. Y esto os presento aquí, lo primero que vimos, pues mirar, bueno, esto es el perfil, el sérico está disminuido, vamos a ver qué ocurre en estos tumores, en el tejido tiroideo, a nivel de expresión de su receptor. Lo que vimos es que, claro, es que a nivel de receptor, los tumores más indiferenciados, los que a nivel sistémico tenían unos niveles de LDL inferiores, sin embargo, los tumores lo que tenían era un nivel de expresión génica de su receptor más elevado. Cultivos primarios obtenidos de estos tejidos, lo que pudimos ver, hicimos la captación de la LDL en estos cultivos primarios y vimos que a nivel de, si los comparábamos siempre con tumores benignos, el nivel de captación era superior. Por tanto, de alguna manera nos estaba correlacionando nos correlacionaba este resultado de la expresión génica de su receptor. ¿Qué ocurría? Esto era a nivel de captación de las L circulantes, pero ¿qué ocurría a nivel de biosíntesis? Pues como era de esperar, a nivel de biosíntesis, y nosotros analizamos la expresión de este gen, vimos que en estos tumores estaba disminuida, ¿de acuerdo? Que digamos, a nivel de este gen reductasa, que es el que está dentro de la cascada de biosíntesis del colesterol, pues estaba a nivel que los tumores estaban más desdiferenciados y por tanto tenía más captación, tenía su biosíntesis controlada, ¿de acuerdo? Por tanto, el tejido tiroideo era capaz de controlar y capaz de alguna manera de regular, de regular el metabolismo de este colesterol. ¿Qué ocurre? Como veíamos que estos oxisteroles y en concreto nosotros analizamos únicamente el 27OH como oxisterol porque era el que estaba más involucrado y había mucha más literatura en los tumores mamarios. ¿Qué pasaba en los tejidos tiroideos? Podíamos nosotros determinar, entonces hicimos análisis en los tejidos de este 27 OH o 27AC, que podéis llamar de este oxisterol, y lo que encontramos era que era prácticamente indetectable en tumores benignos y en tumores papilares de muy bajo riesgo, y a medida que aumentábamos el riesgo de estos tumores papilares, nosotros teníamos una concentración más elevada de este 27OH. Este 27OH, fijaros que este 27OH está controlado por dos enzimas importantes. Está controlado, por un lado, por el CYP A1, que digamos que es el que sintetiza, ¿no? Es el que está en la vía de síntesis de este 27, pero por otro lado está controlado también por el CYP B1, que es el que participa en su proceso de degradación y luego iría a otros metabolitos hasta que en ocasiones llegaría a los ácidos biliares, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurría con estos dos enzimas? Los análisis de expresión génica nos indicaban, bueno, pues que teníamos un nivel de expresión
igual, no había diferencias significativas cuando analizábamos los tumores benignos, siempre lo comparábamos con los tumores benignos, ¿eh? Cuando analizábamos los tumores papilares con diferentes grados de riesgo, no teníamos, pero sin embargo, cuando nosotros analizábamos este enzima que era de degradación, lo que obteníamos era en los que tumores aquellos de alto riesgo prácticamente no teníamos. Por tanto, estaba bloqueado esta vía de degradación y por tanto lo que teníamos es una acumulación de este 27OH. ¿De acuerdo? Este 27, este oxiesterol, participa, es un ligando de los receptores estrogénicos. Y de hecho, fijaros que está participando a nivel de cáncer de mama, a nivel de cáncer de próstata y está implicado a nivel de otros cánceres en proliferación e invasión, y procesos angiogénicos y de respuesta endocrina en el caso del cáncer de mama. Nosotros analizamos si era posible que los tumores y el tejido tiroideo tuviera expresión de receptores de estrógeno y lo que nos encontrábamos era que sí, es decir, analizamos los alfa y los beta y sí que lo que sí que veíamos es que es cierto que la máxima expresión la teníamos en los tumores papilares de alto riesgo. Sin embargo, ya en los tumores desdiferenciados es cierto que contábamos con una N muy baja porque tenemos muy pocos tumores de estos desdiferenciados, pero sin embargo, bueno, quizá este tumor, nuestra explicación en ese momento fue que, bueno, pues que quizá estos tumores ya desdiferenciados ya no tenían la necesidad de este receptor y de este ligando y que como tal, pues a lo mejor este 27, este oxiesterol participaba no a través de este ligando, de este receptor estrogénico, sí que podría participar a través de otro ligando, ¿de acuerdo? Pasamos entonces a nivel, esto era un tejido humano, pero lo que pasamos ya a modelo in vitro. En aquel momento utilizábamos dos tipos de líneas celulares, que son las NEORI. Estas NEORI son, en principio, son células proliferantes, pero son células foliculares normales, ¿de acuerdo? Se han modificado, por tanto, son células que son proliferativas y luego utilizamos las CAL62, que es un modelo celular anaplástico. En estas aquí solamente os presento la expresión génica del receptor TL, como también la expresión génica del HMGR, pero os podía presentar, y tenemos datos de otros genes que también estudiamos y que aquí nos he presentado en tejido tiroideo, pero presentaban un patrón histológico muy parecido, cuando comparábamos los tumores anaplásticos versus los tumores, digamos, benignos, ¿de acuerdo? Entonces lo que hicimos fue, bueno, exógenamente nosotros en los cultivos celulares dimos las LDL, 100 microgramos, 200, hicimos diferentes aproximaciones de time course y miramos diferentes dosis de las LDL, pero tanto en modelo de CAL como en modelo de NEORI vimos que, bueno, de alguna manera tenía sentido. Cuando nosotros añadíamos las LDL a estos cultivos celulares, aumentábamos la proliferación, el ratio de la proliferación celular, pero cuando ya mirábamos a nivel de migración celular, es decir, la capacidad migrativa que le proporcionaba esta LDL, si bien en las de NEORI, pues la verdad que son estas que os estoy indicando aquí, pues no había cambios, no había cambio significativo. Y aquí lo tenéis, esto es una muestra tipo de lo mismo de la representación gráfica. Sin embargo, en la escala 62 nos aumentaba mucho el poder de migración de las células y esto era importante. Analizamos a nivel de 27, si realmente en la escala 62 nosotros podíamos ver si también
había 27 oxiesterol, y lo que vimos es que en las células, fijaos, no tratadas, las Cal62 con LDL prácticamente, bueno, era muy bajo, y en las NORI era inexistente. Sin embargo, cuando nosotros tratábamos con LDL, había bueno, pues en este caso 3,73 miligramos de proteína, unidades por proteína. Bueno, es decir, que nosotros podíamos determinar que en estas Cal62 también había una cantidad de ese oxiesterol intracelular. ¿Qué pasaba? Tenía el mismo control a nivel de los enzimas, al igual que pasaba en los tejidos humanos, y entonces vemos que sí, es decir, mientras que el de síntesis, el enzima de síntesis, bueno, tanto en NORI como en CAL, pues teníamos un nivel, digamos, no había modificación. Sin embargo, también en las Cal62 había una represión en la expresión de este gen, y por tanto, por eso se podía acumular. Una prueba indirecta, una prueba indirecta de si realmente había una participación de ese oxiesterol en este proceso de proliferación y en este proceso de migración que nosotros habíamos determinado cuando nosotros exponíamos a las células a las LDL, vimos que la sobreexpresión de este enzima, de acuerdo, por técnicas de cRNA, en el modelo de Cal62, pues fijaros que cuando nosotros sobreexpresábamos aquí el gen, bueno, pues la célula teníamos el mismo ratio que cuando no expresábamos. Sin embargo, cuando expresábamos este gen de degradación y exponíamos a la LDL, las células, pues claro, se degradaba. Por tanto, y no había acumulación de este oxiesterol, y por tanto el nivel de proliferación era el mismo que en las células basales, ¿de acuerdo? Bueno, pues a nivel de migración, bueno, nos pasó una cosa un tanto parecida, es decir, hubo una disminución cuando nosotros hicimos la sobreexpresión de este enzima y le añadimos la LDL. Lo que obtuvimos fue una disminución en el grado de migración celular. Por tanto, parecía que este oxiesterol tenía tenía un papel importante en ese mecanismo migratorio de las células. Cuando nosotros analizamos a nivel de señalización maquinasas, señalizamos ERK, a nivel tanto de las NORI y de las Cal62, nos encontramos que no pudimos obtener, aquí tenéis las gráficas, esto sería ya las densitometrías de todos de las Ns que hicimos, que fue una N superior a 3. Sin embargo, pues la verdad es que no encontramos diferencias significativas en los dos modelos. Entonces esto, claro, nos planteó el papel que podía tener, porque sí que os diré que las NORI y las Cal62 a nivel, digamos, de origen es muy diferente. Uno es anaplásico y el otro son células en principio benignas, ¿eh? Y las Cal62 provienen de un tumor anaplásico. Sin embargo, estas Cal62 a nivel oncogénico tiene P53, pero sin embargo no tiene muchos oncogenes, por lo que os decía, se han descrito oncogenes y parece que participan en ese modelo carcinogénico de la tiroides. Sin embargo, existen aún muchos interrogantes, y uno de los interrogantes era que a nivel de señalización no encontramos diferencias. Bueno, mirad. A nivel de metabolismo, tiene mucha importancia las mutaciones oncogénicas, porque están participando no solamente en el daño celular, sino que de alguna manera están reescribiendo todo el papel metabólico celular, y eso interviene. Estos mecanismos de señalización tienen muy importancia a nivel de metabolismo. En el caso de
En el caso del colesterol, pues también nosotros vemos el papel oncogénico de señalización de este colesterol de señalización a nivel del celular, y esto interviene en los mecanismos de señalización de genes importantes que están activando la biosíntesis de este colesterol. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en el caso de las mutaciones? Fijaros que cuando se analiza a nivel mutacional, en todos estos serían los diferentes tipos de cánceres, nos aparece BRAF. BRAF es una mutación, es un gen, BRAF es un cogen que está localizado en el cromosoma 7 y aquí tenéis, digamos, la estructura de este oncogen. Como veis, hay muchas mutaciones, pero la descrita es la V600. La principal, una de las que intervienen, es la V600. Y en el caso del nivel de tiroides, esta mutación tiene una importancia, se ha determinado en más de un 40% de los tumores, ¿de acuerdo? Y en concreto en los tumores anaplásticos y en los tumores papilares. A nivel de señalización, BRAF está implicado en proliferación y diferenciación. Por tanto, en BRAF mutado y la mutación, como hay muchas mutaciones, pero las que digamos hacen más incidencia o tienen peor pronóstico es la mutación V600E, está implicado, aumenta de alguna manera, está potenciando esta señalización de MEK y ER y está implicado en los mecanismos de crecimiento tumoral. Por tanto, cada vez estaba dando más importancia, es importante a nivel de la dieta, pero se está dando importancia también en la combinación, en el papel que puede jugar entre este metabolismo de colesterol circulante, ya sea circulante o de la biosíntesis interna, con el papel que puede jugar BRAF. Y en ese sentido, nosotros entonces cambiamos de modelos celulares. Y entonces nos estamos centrando ahora en los estudios de líneas celulares de origen papilar. En este tenemos dos modelos, las TPC1 que tienen BRAF no mutado, sin embargo las BCPAP que son también de tipo papilar, que son más agresivas y que tienen este BIGAD mutado. A nivel experimental, bueno, pues este es un poco nuestro nivel experimental. Hacemos el time course a nivel de 24, 48 y 72 horas. Células, estamos haciendo análisis de migración, que ahora os explicaré, análisis de adhesión celular, pero también señalización a partir de Western blot. Cuando nosotros miramos a nivel de proliferativo en estas dos líneas celulares, fijaros que las TPC1, pues bueno, nos aumenta la proliferación, pero en BCPAP se dispara ya a las 48 horas. Cuando nosotros hacemos la comparativa de estas dos líneas celulares, fijaros, esto sería el 100, y vemos que a las 48 horas las BCPAP nos ha aumentado muchísimo. Es cierto que a las 72 parece que hay una frenada, pero también os diré que hay un proceso de inhibición de la proliferación porque es que ya no caben en la placa de cultivo. Seguramente si utilizáramos a lo mejor placas de cultivo mayores no existiría esta inhibición por contacto y nos aumentaría muchísimo la proliferación. Por tanto, a nivel proliferativo ya estamos viendo un patrón diferencial. De alguna manera, digamos que este colesterol, el LDL que estamos dando, podría estar coactivando y ayudando a través de la coactivación, a través de esta vía oncogénica de BRAF. ¿Qué ocurre a nivel de migración? Bueno, fijaros que esto es a nivel de migración. Perdonad porque esto nos ha quedado al revés, pero esto sería la herida que nosotros hacemos y por tanto a 0 horas y a las 16 horas tomamos el ensayo de migración
Y lo que vemos era muy curioso, porque a nivel de las TPC1, que insisto, tiene BRAF no mutado, bueno, pues aquí tenemos un cierre de la herida, sin embargo en BCPAP nos era imposible. Es decir, nosotros, cuando hacíamos, fijaros, en TPC1 teníamos un cierre de la herida que era de un 83%, o sea que, bueno, migraban, las LDL seguían participando en este proceso de migratorio. Sin embargo, en las BCPAP nos fue, como os indico, imposible. Por tanto, que lo que hicimos fueron mirar ya, estudiar el mecanismo de las células en suspensión, porque nosotros lo que veíamos era que se producía las células, una desadherencia de las células. Cuando nosotros miramos, fijaros aquí, las TPC1 y las BCPAP, pues ya veíamos que las células que obteníamos en suspensión eran incrementadas y eran muy significativas comparándolas con las TPC1. También valoramos que estas células en suspensión estaban vivas o muertas, porque también podría ser que se desengancharan del cultivo por un proceso de muerte celular, pero no, estas células seguían vivas. Por tanto, nosotros podíamos de alguna manera decir que sí, capacidad migratoria en las TPC1, pero en las BCPAP había una pérdida de la adhesión celular. Y esto es importante porque está implicado en mecanismos de metástasis. A nivel de señalización, ¿qué nos pasó? Pues fijaros que a nivel de señalización, si bien en las NEORI y en las CAL, esto no sé por qué me ha quedado muy feo, pero bueno, ahora os explico los gráficos. Si bien en las NEORI y las CAL 62 que os indicaba, no veíamos a nivel de señalización, no encontrábamos cambios significativos, sin embargo, aquí en las dos líneas celulares sí. Y entonces lo que veíamos era, fijaros, a nivel del receptor veíamos cambios. Fijaros que en las TPC1 había una represión cuando nosotros, estas células estaban cultivadas con LDL, por tanto había una represión a las 72 horas. Sin embargo, las BCPAP no, seguían a niveles iguales, como si el receptor no estuviera regulado. Y a nivel de fosfolilización de proteínas importantes que participan en estos mecanismos de proliferación, pues teníamos aquí, fijaros que la KT fosforilada nos estaba aumentando, sobre todo en las BCPAP a las 72 horas. El fosfoERG nos aumentaba ya mucho a las 24 horas. Había una disminución, pero fijaros, 24 se mantenía ya a las 48 horas. También había en la señalización de mTOR, había cambios significativos, como también había a nivel de P53. Por tanto, aquí ya estamos viendo que quizá este BRAF está participando en colaboración con este colesterol, está participando en que estos tumores tengan una mayor agresividad celular. Hemos marcado, esto está ahora en proceso, porque esto digamos que es muy preliminar, pero porque únicamente marcamos las LDL, las marcamos y hemos visto que la incorporación, que esto ya se corresponde, porque a nivel de receptor pues está muy aumentado, la incorporación ya a las 24 horas, si comparamos TPC1 respecto a PCPAP, pues fijaros, la incorporación, las LDL las marcamos en rojo, y en azul sería lo que sería en el núcleo celular. Pues bueno, hay una mayor captación, que esto, fijaros, pues bueno, estaría, indico, en consonancia porque hay un aumento de este receptor. Y luego también, por otra parte, cuando nosotros hacemos el uptake, la captación a nivel de fluorimetría, ya aquí lo tenemos en 72 horas. Esto es confocal, de momento estamos en estudios en confocal, pero en captación por fluorimetría, fijaros que la captación continúa a las 72 horas. Por tanto, estas células tienen una mayor capacidad de captación y no sé por qué me ha quedado así, espera. Ay, ¿por qué me queda aquí? Ay, no me aparece ahora.
la imagen. Oh, perdonar. Bueno, sí, perdonad. Ahora, de alguna manera nosotros, ¿qué es nuestra propuesta? Pues nuestra propuesta es que si bien las células TPC1 que tiene este BRAF, pues bueno, tiene estos mecanismos de señalización que acaban, porque lo tienen también de alguna manera, la ERK está fosforilado y también tienen fosforilado mTOR, bueno, están indicados en mecanismos de proliferación y supervivencia. Las células que tienen BRAF aumentado, este mecanismo lo tiene como acelerado, es digamos, sobrealimentado. De alguna manera, incluso AKT, cosa que no encontramos en TPC1. Por tanto, tiene dos vías, dos mecanismos, y lo que hace que la célula sobreviva más, tenga más capacidad proliferativa y que, por tanto, el tumor pueda crecer con más rapidez. De manera que ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos abordando el tema, pues mecanísticamente queremos esto demostrarlo, bloqueando el receptor. Estoy acabando, porque no sé si me estoy pasando del tiempo, no sé, he perdido un poco el control, pero bloqueando por una parte el receptor del EDL y viendo que tras el bloqueo, ¿qué ocurre con este mecanismo de señalización sin bloquear BRAF? ¿Qué ocurre? Estamos llevando, que no os puedo mostrar aún porque tenemos pocos datos, estamos ahora en ello, bloqueando también BRAF, mediante drogas, viendo que si bloqueamos BRAF, si podemos revertir y que estas células se asemejaran más a lo que ocurre con TPC1. Por tanto, que esto lo tenemos ahora todo en marcha. Lo que sí podemos decir es que de alguna manera este colesterol, por un lado, están indicando en proliferación, es un poco el mensaje, emigración y en los procesos metastásicos. Estos queremos ahí, queremos un interrogante porque queremos aún abordar si realmente es cierto. Y por otro lado, que la señalización de BRAF es importante y la suma de los dos componentes tiene importancia a lo mejor ya no tanto en el inicio del tumor, o a lo mejor no tanto en el propio desarrollo, pero sí en el proceso de agresividad tumoral, y que por tanto esto puede ser una diana terapéutica. Por un lado, diana terapéutica de las LDL, control de este colesterol, y diana terapéutica como coadyuvante de este oncogen BRAF. Y bueno, nada más deciros que, claro, este trabajo, pues aquí os presento un poco el grupo. Es un grupo multidisciplinar en el cual hay cirujanos implicados, oncólogos, están hepatólogos, endocrinos, anatomopatólogos, bioquímicos. Digamos que, bueno, aquí está un poco, me he explicado todos los servicios implicados. Y nada más, y invitaros que cualquier cosa, este es el centro, este es el hospital, el centro nuestro ya lo conoce Verónica, está anexo al Hospital de Sant Pau, y nada más, y daros muchas gracias por vuestra asistencia. Si cualquier cosa que se os ocurra, pues no sé, ahora o que se ocurra un poco dentro de unos días, podéis contactar conmigo. Yo encantada de poder, pues no sé, ayudaros en lo que deseéis y contestar las preguntas que deseéis. Y nada más, y dejo de compartir la pantalla. Espero no haberos cansado mucho y haber estado en tiempo, que yo creo que sí, no sé. Sí. No sé, Verónica. Muchísimas gracias, Eugenia. Realmente les has dado a mis estudiantes, especialmente justo las clases de los que tenía para los dos grupos, tanto de tiroides como Sí. de LDL. Y todas las técnicas que estás
Utilizando también conocimientos, permitiendo este approach Un poco, Verónica. muy buena que nos ayudemos. ¿Sí me estás escuchando? Ahora sí, se había cortado. Ya, No sé si te hay decía alguna que pregunta. Sí. entonces, no sé si es que alguna de las personas que está aquí tiene alguna pregunta especial con respecto al trabajo de investigación del grupo de la doctora Mato. De todas maneras, cualquier cosa que me queráis preguntar, que a lo mejor ahora en este momento pues no se os ocurra o tengáis alguna duda, tanto metodológica porque yo entiendo que, claro, a lo mejor ha sido un poco una avalancha de datos, he intentado sintetizarlos, pero si tenéis alguna consulta o metodológica o no sé, pues, y si no, pues escribirme y me contáis y yo os contaré. ¿Cuál es la diferencia? Porque esa parte me perdí. ¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos de células con las que estás trabajando, la TPC1 con la PCP, con la Mira, BCPAP? vale, la diferencia entre ellas dos son de origen de papilar, o sea que provienen de un tumor de estirpe papilar, pero las BCPAP tienen el oncogen BRAF y en cambio las TPC1 no. Y por tanto ya de entrada son más difíciles de cultivar porque de entrada ya se desenganchan más, tienen como más poder de agresividad. Y es lo que nosotros ahora estamos viendo, que cuando le añades la LDL, pues aún digamos que ahora estamos mirando marcadores de adhesión celular, porque las células epiteliales, como tú sabes bien, pues integrinas, estamos mirando integrinas, caterinas, y estamos viendo que, claro, estas células tienen desregulados y cuando se le añades las LDL se les desregula más todas las moléculas de adhesión celular y por tanto se desenganchan y quedan vivas, están vivas. Por tanto, esas células tienen capacidad de hacer metástasis. Ya, ¿y cuál es el sistema que tú estás estudiando para ver, cuál es la técnica propia que tú estás estudiando para verla, para estudiar tanto la migración, Vale, mira, la técnica de migración, nosotros utilizamos la técnica que se llama de la herida. Entonces, en esta técnica lo que haces es cultivas a las células prácticamente a un 100% y le haces una herida. Le haces una herida que es una raya, ¿de acuerdo? Yo no sé si queréis comparto la pantalla y os explico sobre la pantalla. Por favor. Sí, porque a lo mejor es más fácil. Sí. Mirad, esta, a ver, ahora os indico, a ver, mirad, aquí. Sí, justamente. Claro, en esta, espera, a ver cómo lo voy a poner en grande. Entonces, vale, esta. Claro, es la técnica que estabas utilizando cuando yo estuve ahí. Sí, claro, esta técnica, espera, es que ahora no sé por qué no me aparece. Ahora, mirad, ¿veis? Estos son células en cultivo casi en confluencia. Entonces lo que hacemos es una raya, que lo haces con una punta de una pipeta y lo que te queda aquí es una herida. Entonces tú mides esta área a tiempo cero y haces unas fotografías. Esto lo señalas muy bien, porque a tiempo 16 tú vuelves a recuperar este punto concreto y vuelves a hacer otra fotografía. Y entonces ves el cierre de la herida. ¿Os dais cuenta? Esto es en el control, claro, todas las células tienen capacidad migratoria, pero cuando le pones las LDL, fijaros esto y a las 16 horas prácticamente, mirad, está cerrado. Entonces luego tú tomas puntos y haces una media y lo comparas con esta zona de aquí. Sin embargo, en las BCPAP,
que ya son difíciles de cultivar, le haces la herida, sin embargo, las 16 horas es imposible, ¿lo ves? Porque es que están todas las células sueltas, es decir, han proliferado mucho y han perdido esta capacidad de adhesión. Y cierto, eso es significativo de que tienen capacidad de metástasis más grande, ¿no es Claro, cierto? entonces sí que es cierto que esto miras la migración y no haces el análisis de metástasis. Cuando hacemos Ya. el análisis de metástasis, entonces lo hacemos con una membrana. Entonces cultivamos las células en el cual hay una membrana y vemos el paso de las células por la membrana. Gana, ¿De perfecto. acuerdo? Sí. Entonces, si quieres demostrar realmente que hay un proceso que tienen capacidad ya metastásica, entonces lo que hacemos es co-cultivamos, pero ya con la membrana entre medio, de manera que las células atraviesan los poros de la membrana. Y nosotros hacemos un contaje de las células que atraviesan los poros de la membrana. Pero bueno, no es que sea una técnica más complicada, ¿eh? Lo que pasa es que esta técnica, digamos, de la herida, es una técnica que es muy común utilizarla porque además bueno, te permite hacer muchos ensayos a la vez y, bueno, y es más económica, ¿de acuerdo? Es más económica. Pero sí, es la técnica que nosotros utilizamos. Pero sí. Y la última cosa que te quería pedir, porque ya los chicos tienen que ir a clases. Sí. ¿Tú estás utilizando la metodología del silenciamiento de RNA ahora para la expresión del receptor de LDR? Sí. Bueno, ahora estamos clonando, porque porque queremos hacer el silenciamiento inducido, TETON y TETOF. Si queréis un día os lo explico. Es decir, hasta ahora lo que hacíamos es un con cRNA, estábamos bloqueando el receptor, pero como sabes tú es transitorio. Entonces ahora estamos fabricando el antivirus. Tenemos la construcción, estamos haciendo el antivirus porque lo que queremos es modificar las células con esta construcción de manera que cuando le añadamos la doxiciclina o le quitemos la doxiciclina podamos modular la expresión del receptor. Porque eso nos va a dar más juego. Y entonces ahora Giovanna, que estuvo con el doctor Fajín, bueno, la técnica, bueno, no es que aprendiera ya la técnica, pero bueno, digamos que lo estamos poniendo ahora que se ha vuelto ella de Estados Unidos, estamos poniendo la técnica en marcha y lo que estamos haciendo es la clonación para tener ya el antivirus ya formado para poder ya silenciado de manera condicional, porque de momento lo hacemos de manera transitoria. Perfecto. Sí, sí, me gustaría saber cómo es lo que están desarrollando esa técnica. Sería claro, sí, sí, sí. En el momento que la tengamos, bueno, estamos haciendo... cuando yo tenga tiempo para nosotros. Claro, sí, estamos haciendo ahora la clonación, estamos teniendo ya, sintetizamos, hicimos el diseño de las zonas del receptor y lo que estamos haciendo ahora es clonándolos para luego obtenerlos para hacerlo lentiviral, porque tenemos la construcción que nos permite, o sea, estamos de alguna manera, bueno, primero con PCR estamos amplificando, lo estamos clonando en una construcción para que es lentiviral y tenemos ya las células que empaquetan los virus. Y con eso lo que queremos es hacer modificaciones de manera que nos permita nosotros pues ahora poner en marcha el receptor de manera condicional. ¿Sabes? Claro, porque con esto... Muchísimas gracias. Sí, bueno, hablamos otro día. Pues nada, pues espero que os haya gustado y pues cualquier cosa contactar conmigo. Muchísimas gracias, Eugenia. Yo solamente les quiero decir a los estudiantes que pueden salir, sí, porque tienen clases. Claro. Gracias por asistir. Y entonces
yo no sé si es que soy yo que tengo que salir de aquí o si está Lien por alguna parte, que no me parece que está. Yo puedo cerrar, Verónica, no hay problema. Vale, Ya. pues muy bien. No se líen. Pues gracias por todo, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta Gracias, luego. Eugenia. Adiós, adiós. Hasta luego.